Trata sobre la perspectiva de planeamiento urbano y hoy tenemos con nosotros a Zaida Muxi para hablarnos de criterios para la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo. Zaida es arquitecta y urbanista por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, desde 1988. Es doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, desde el año 2002, y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en el área de urbanismo, de 2003. En la Universidad Politécnica de Cataluña ha codirigido entre 2004 y 2015 el máster Laboratorio de Vivienda del siglo XXI, junto a Josep María Montaner. Actualmente el laboratorio organiza cada 2 años un congreso internacional, el próximo en abril de 2018 en Guadalajara, México. Y entre 2009 y 2012 fue su directora de la Escuela Técnico Superior de Arquitectura de Barcelona. Entre 2009 y 2017 fue presidenta del Tribunal de Fin de Carrera, formado por 4 profesoras, y por 5 años dictó el curso de Urbanismo y Género en el doctorado de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Zaida colabora en diferentes publicaciones como Comité Científico, la revista Constelaciones, la revista Urbanismo de Universidad de Bio, entre otras, y es reconocida nacional e internacionalmente por su experiencia en cuestiones de espacio urbano y género. Zaida es un referente en España y en Latinoamérica sobre este tema y tenemos el placer de contar con ella hoy aquí. Ha sido cofundadora del colectivo Punt 6, que trabaja para incorporar la perspectiva de género al urbanismo. Actualmente es directora de Urbanismo, Vivienda, Espacio Público, Vía Pública y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, desde julio de 2015. Muchas gracias, Zaida. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes. Espero que no os dormáis, que es una hora mala para una charla. Os veo, en este caso estáis todos iluminados y todas, pero bueno, vamos a intentar que interese. Bien, antes de empezar a hablar, focalizarme en urbanismo, algunas cuestiones más generales ligadas a la construcción del género, a la historia, etcétera. Por un lado, ¿por qué hablar de arquitectura, urbanismo y mujeres o y género? Por un lado, hay una invisibilidad que tiene que ver con el lenguaje y con la historia. En el lenguaje, que transmite valores, el genérico masculino invisibiliza la existencia de las mujeres y con ello las aportaciones realizadas a lo largo de milenios de historia. No solo y no solo en castellano el plural es masculino, en otras lenguas también, pero también si pensamos en las formas de citación bibliográfica que establecen las diferentes normas que hay aceptadas por la universidad, los nombres de las citas bibliográficas no aparecen, siempre es una letra, y cuando es una letra tendemos, por lo que explicó también Inés antes, tendemos a pensar que son hombres, ¿no? Y entonces las mujeres no aparecemos. Por tanto, yo a mis doctorandas y doctorandos les insto que no cumplan las normas de citación bibliográfica y coloquen los nombres de autores y autoras. Os animo a hacer lo mismo. Pero es un problema que no es nuevo. Como veis aquí, Plutarco, que vivió entre el 46 y 120 después de Cristo, escribió un libro que se llamaba La virtud de las mujeres y explica precisamente que lo hace porque ve que sus coetáneos, al hablar de historia, de proezas, de políticos, de científicos, de militares, solo hablan de hombres y las mujeres también estaban. Y entonces lo que se dedica es a recuperar figuras de mujeres en la Grecia antigua que también podrían haber pasado a los libros de historia. Por otro lado, los géneros. Los géneros es una construcción cultural, social, no tiene que ver con los sexos biológicos, sino que son asignaciones ligadas al binarismo de sexos, hombres-mujeres, que se nos liga según unas características biológicas, unas capacidades, y esas capacidades nos asignan unas tareas y unos roles, ¿no? Entonces, la capacidad de parir hace que a las mujeres se nos asigne de por siempre una serie de características que tienen que ver con los cuidados, con la casa, con las tareas invisibles, unas maneras de hacer, unas maneras de ser. Y a los hombres, por el contrario, se le asignan otras, ¿no? Las que tienen que ver con el exterior, con lo público, con lo productivo, pero en realidad es una construcción social y cultural, no tiene nada que ver con capacidades reales propias de las personas. Y por otro lado, necesitamos, que antes también se citó, una historia de las mujeres, escribir cómo hacemos para incorporar en nuestro paso por el mundo, si los valores con los que se juzga la historia que se escribe son aquellos valores que construye la experiencia masculina, que tiene que ver con una parte, ¿no?, del género masculino, que tiene que ver con una parte de la realidad.
claro, si nos van a juzgar si hemos sido, no sé, presidentas, pues es que hasta ahora es que no hemos sido. Si hemos sido diputadas, pues es que tampoco. Si nos juzgan por cosas que pudieran ser los hombres y no pueden ser las mujeres, pues no. Pero a la vez, las cosas que hemos hecho las mujeres no son valoradas porque han estado más invisibilizadas o porque, desgraciadamente, también vivimos en un mundo que desde esa perspectiva del género masculino, no de la fuerza, del poder, de las jerarquías, todo aquello que no entra en estos valores es despreciado. Y entonces los cuidados, que también habló Inés y que también volveré a ello, que es algo que las mujeres hemos dedicado como trabajo productivo y como trabajo reproductivo, y sin lo cual, que también esto es muy importante, no hay vida más allá de eso. O sea, no puede haber mundo productivo si no hay mundo reproductivo, si no hay cuidados, pero sin embargo vivimos en un mundo que desprecia los cuidados. Si pensamos en quién gana los sueldos más bajos, son las personas que se dedican al cuidado de otras personas. Realmente vivimos en un mundo que tiene una cierta disfunción, ¿no? Porque se valora mucho más quien diseña un arma mortal que quien cuida a una persona para que pueda vivir. Pero entonces, ¿cómo hacemos para incluirnos nosotras? Es volver, no es inventar otra historia, la historia está allí, es volver a leerla de otra manera, un poco como nos ejemplificó Josenia, ¿no? Las cosas están allí, pero hay que volverlas a leer, volverlas a mirar. Hay una profesora en Granada, María Elena Díaz, que es experta en historia antigua y medieval, y reescribiendo un poco también lo que comentó Inés, las mujeres en la Granada de la Reconquista son súper importantes en la reconstrucción y la construcción de esa ciudad, no como arquitectas, pero sí como jefas de gremios, como quienes se encargaban las obras, y por tanto, pero hasta que no se releen los textos originales de ese momento y se empieza a ver, hay mujeres que hacían, y se empieza a reflejar esa parte de la historia, parece que nunca hubiéramos hecho nada. Estas son solo algunas, que algunas conoceréis, muchas otras seguramente que no. Sin embargo, todas ellas merecerían ser conocidas por las personas que estudian arquitectura. Son arquitectas que o pensadoras, pero que han influido en el pensamiento y en la acción urbana y arquitectónica. Tenéis, bueno, desde Jane Jacobs a Aino Alto, Lily Wright, Denise Scott Brown, Margaret Rutilichowski y otras, ¿no? Pero seguramente son nombres que no, como alguien también comentaba antes, no aparecen en general en nuestra currículum, y si aparecen, también existe, no sé cómo se llama ese mecanismo, Inés, igual tú me lo para decir en otro momento, que aun cuando aparece una mujer, no importa, no, una mujer citada en una clase, automáticamente no la retenemos. O sea, también eso es algo que nos sucede, ¿no? No retenemos los nombres de las mujeres, porque tiene que ver con esa valoración o infravaloración que se hace desde el sistema cultural que vivimos, que las mujeres no tenemos importancia. Por otro lado, lo que ya he dicho, las mujeres dejamos menos huellas que los hombres en la documentación histórica, en la que se ha usado hasta ahora. Esta es una de las consecuencias más importantes de las actitudes culturales negativas hacia las mujeres. Si su historia no se define como los hechos de los hombres, se menosprecian sus acciones y la vida de las mujeres se hace ahistórica al vivir fuera del mundo de las empresas masculinas. En la Real Academia Inglesa de Artes, esta foto retrata en 1771 todos los académicos y académicas, hay dos académicas, pero que, como veis, las dos académicas son dos cuadros, porque obviamente las mujeres no podían estar en una clase de desnudo, que es lo que se trata de eso, en una sesión de pintura de desnudo, y esto nos lleva a otra cosa, ¿cuáles son las pinturas, si vamos al arte, cuáles son las partes o las disciplinas artísticas más valoradas, o no disciplinas, bueno, en la pintura, ¿no? Se valoran los desnudos, se valoran cierto tipo, las grandes pinturas de guerra, pero hay otras, retratos familiares, naturalezas muertas, no se valoran. Qué casualidad que esas son las cosas que más han hecho las pintoras, porque eran los ámbitos en los que podían trabajar. Hacer un desnudo no podían, porque estaba muy mal visto, y sin embargo vemos naturalezas muertas, son importantes cuando las hace un pintor, no cuando las hace una pintora. Porque decir que estas dos señoras, Angélica Kauffmann y Mary Moser, fueron en 1771 académicas, pero que hasta 1922 ese error no lo volvió a cometer la academia. No volvió a haber ninguna otra pintora aceptada en la academia. Esto que comentó Inés, que Frampton ha revisado en sus nuevas ediciones de libros La presencia de mujeres, pues ni Frampton ni Curtis casi no hablan de mujeres, se puede citar alguna. En la enciclopedia del siglo XX de Lampugnani, con 2000 nombres, aparecen 3 mujeres con nombre propio del siglo XX, 3 arquitectas,
y 44 son citadas. Pero además no solo eso, sino que cuando citan a un equipo formado por hombres, como Bakema, Van der Broek o Boguigas, Martorell, McKay, estos son nombrados como equipo e individualmente. En cambio, cuando nombra a Denise Scott Brown, la nombra dentro de Robert Venturi. Ni siquiera dentro de Robert Venturi, Denise Scott Brown. O Franco Albini y Franca Elk, igualmente Franca Elk está dentro de la voz Franco Albini. O sea que los mecanismos de invisibilización son muchísimos. En el caso, este es un caso de Argentina, una enciclopedia de arquitectura hecha en el 2004 por unos investigadores de reconocido prestigio, muy reconocido prestigio, nombran, hay una voz, staff, bueno, casi no hay mujeres, ¿no? Un grupo de arquitectos y arquitectas, como veis, formado por 2 mujeres y un hombre, y a partir del segundo párrafo solo hablan del arquitecto. Entonces yo me pregunto, primero me pregunto si no reflexionan de cómo trabaja hoy en día trabaja con hombres y mujeres, cómo cada uno trabajamos y compartimos y podemos tener habilidades independientemente de ser hombres o mujeres. Entonces, ¿por qué pensamos que en ese caso el único válido era él? Y entonces también era un poco tonto, digamos, para ser suave, porque si él compartía un sueldo o las ganancias de un estudio que trabajaba mucho con notas 2, si no las necesitaba para nada, pues todo podía ser para él, ¿no? Pero el que relata la historia, pues se olvida, ¿no? Se olvida, las mujeres no servimos, ¿no? Si no estaba el Señor. Y lo que ya se citó hoy, el texto de Denise Scott Brown. Entonces, la construcción de los roles de género, de los lugares adecuados de ser hombre y ser mujer, están apoyados también por un montón de imaginario que se nos cuela, se nos coló durante siglos y se nos sigue colando en imágenes que silenciosamente nos van formateando nuestros juicios y nuestros prejuicios, desde los cuadros fantásticos, no digo los cuadros son maravillosos, de los holandeses del siglo XVII, pero que es la primera vez que aparece en la pintura occidental, los interiores domésticos reales, habitados realmente, pero qué casualidad, son interiores, detrás de una ventana es un umbral que no se traspasa, son interiores donde hay un trabajo hecho siempre por mujeres que no tienen cara, porque están de espaldas, son trabajos invisibles, son trabajos del cuidado, y ahí han quedado, ¿vale? Pero también pensemos toda la cantidad de cuadros en que, como nosotros dos que vemos, que son 18 y 19, mujeres que no tienen cara, detrás de una ventana, que trabajan, pueden ser para lo productivo, para lo reproductivo, pero no son personas. Pero eso sigue hoy con esas propagandas que nos dicen que a la niña, que no sé quién que dice, es igual, que puede tener una sartén y ser feliz, a las otras niñas que aprenden a lavar con Norit para la ropa no sé qué, o esas 2 imágenes, esos 2 maniquís, que era una exposición que había en Barcelona en el Edificio Azul, hasta como en 2010 estuvo, del 2004, en donde se nos explica cómo es el habitante medio de Barcelona, en el 2004, que tienen X edad, que tienen estudios primarios, que ella gana 14.000 y él gana 21.000, y se quedan tan panchos, pero normal, ¿no? En los mismos estudios, esa pequeña diferencia. Él se viste con ropa de marca, te lo dicen ahí, claro. Informal, pero de marca. Ella, solo informal, la marca ya no le da. Y entre la ropa de marca y él nos dicen después que vive X años, pero ella, entre la ropa de marca y lo que vive, tiene hijos. Solo ella tiene hijos. O sea, eso, en el 2004, ¿alguien puede poner eso en una exposición? Sin preguntarse qué diablos está haciendo, qué está explicando, pero así nos vamos formando, ¿no? Por supuesto, esto ya sabéis, ¿no? Las mujeres y los electrodomésticos y los niños y los juegos activos, cuando podemos hacer publicidades, o podría haber publicidades, y hay juegos que tanto son para niños y para niñas, no nos hace diferentes, ¿no? Las revistas de arquitectura, también qué tipos, estas son del 2003, habría que revisarlas, pero revistas de arquitectura, qué publicidades utilizan, qué papel juegan en las mujeres, que también somos arquitectas, cómo estamos representadas en la publicidad, ¿no? Desde una imagen que claramente puede ser maltrato, la de arriba, hasta una imagen totalmente erótica sexual, hasta hacer el gilipollas, ¿no? Deshojando una rosa sobre una encimera llena de aceite después de cocinar con el wok, ¿no? Si alguien cocinó con wok, el wok salta por todos lados, hasta ser la perfecta ama de casa, la perfecta mujer rubia que va al gimnasio y que va a la peluquería, y la perfecta tecnológica con planos y ordenadores y todo, ¿no? O sea, pero todo perfecto. Nada te puede fallar, nada. O estas publicidades, ¿no? Que nos hablan de aislamiento, ¿no? Que no llueva, que una cubierta no llueva, obviamente le vamos a confiar más a él. Nos mira a la cara, es serio, y en cambio, digamos, difícilmente confiemos a una mujer que se suba a un tejado con esos zapatos, con esa ropa, etc. La prensa también tiene cuidado, en este caso una revista de un periódico de La Vanguardia,
donde tienen mucho cuidado en que no se explican de una casa, en no señalar a ninguna, no sé, clase social, cultura, religión, ¿no? Es una cosa neutra, pero qué casualidad, en esta casa donde en cualquier rincón de la casa es un peligro tremendo para un niño y una niña, la persona que está siempre al cuidado de que el niño no se te muera ahogado, electrocutado, metido en el inodoro, etcétera, es una mujer. Entonces, dentro de la cultura judío-cristiana, muy bien, tú te puedes ir por ahí a trabajar y no sé qué, pero la culpa, porque no es la responsabilidad, la culpa será tuya, ¿no? Que estás en el sitio que no te toca. Y el sitio que menos toca a las mujeres es la política. Pensemos la política o también en los sitios de poder, si pensamos en las arquitectas que llegan, como también hablaba Inés antes, ¿no? Siempre desubicadas, y porque eres muy asertiva, muy de hacia adelante, porque eres así, y si eres muy femenina, porque eres muy femenina, o sea, no hay manera. Pero en el mundo de la política realmente, y que Inés también lo habrá vivido en carne propia, es realmente en el que es más evidente que molesta más al sistema en el que vivimos que una mujer esté presente. Las dos fotos de arriba ya tienen tiempo, pero es igual, es el diálogo entre el gobierno del PSOE y Ribat Tassuna sobre un momento histórico, ¿no? Los diálogos para que el final de ETA en 2007, y como veis, en una de las fotos falta una persona. Falta una persona que es mujer, que es joven y que es de Ribat Tassuna, o sea, cumple con todas las condiciones para salir desaparecida de la foto. Hillary Clinton, las primeras fotos cuando era ministra eran de este tipo, supongo que se habrán quejado y dejaron de aparecer este tipo de fotos, pero las primeras eran siempre así, como si fuera la novia de todos los primeros ministros del mundo, o la media portada del periódico El País con las piernas de Condoleezza Rice. Independientemente de quién se me guste o no me guste, no se trata de eso, es la línea blanca, es la mitad de la portada y sus piernas. O sea, esa mesa primero se hace sin tener en cuenta que puede haber una mujer, porque las mesas tienen que ser como estas. Son detalles, pero estaría un poco más cómodo a ella si pudiera desprenderse de estar pensando que le están mirando por debajo de la mesa las piernas y más allá. O la foto de arriba a la derecha, la visita oficial del presidente de Francia a los entonces príncipes de España. Esa fue una de las fotos oficiales que más usó toda la prensa. Las espaldas, o donde acaban las espaldas de las dos esposas. No toca, no es eso. Y después lo de abajo son también el ataque que reciben las mujeres, que vendría a ser un poco como la de la foto de arriba, ¿no? La de Ribat Tassuna en ese caso, ¿no? Mujeres que optan por otras estéticas, que no pactan con una estética de lo que se supone que es ser femenina, y entonces esos son desde un tuit a un copete de un artículo en donde el del copete del artículo dice: ¿por qué las tiorras separatistas, ora vascongadas, ora catalanas, ora de Bildu, ora de CUP, han de ser tan feas? ¿Y a usted qué le importa si son feas o lindas? ¿Qué importa? ¿No? Entonces creo que un poco, hoy en la mesa al principio se habló de cuotas y se dijo de la valía, pero creo que cuotas sí, valía obviamente a hombres y mujeres, pero también no valía a hombres y mujeres. Es que estoy cansada, y feas, y feos, y lindas, y lindos. Pero siempre es a las mujeres a quienes se nos juzga a partir de todos esos parámetros. La capacidad viene después, si es que alguien te la juzga. Y obviamente de todo un tema también de violencias y de sexualidad a partir de los carteles en las calles y en la prensa, que después esto no debería, ese tipo de publicidad o cómo aparecen en una misma portada hombres y mujeres, no nos debería hacer sorprender cosas que puedan pasar, ¿no? De acosos, de violaciones, de violencias, porque finalmente lo que esto nos está el mensaje que manda es que el cuerpo de la mujer es meramente un objeto, y un objeto que si está en el espacio público está fuera de lugar, por tanto es apropiable. ¿Qué tiene que ver todo esto con urbanismo y género? Pues que el urbanismo con perspectiva de la Comisión de Género es inclusivo y redefine los objetivos según las necesidades de una sociedad que incluye la diversidad de situaciones de las cuales formamos parte mujeres y hombres, y que principalmente su primera tarea y su primera acción es visibilizar las vivencias, percepciones y experiencias de las que aún hoy, como también habló Inés, son protagonistas y responsables las mujeres. Es poner las tareas de la reproducción, el cuidado de otras personas y del hogar en primer plano, o al menos en igualdad de condiciones con los requerimientos derivados de la producción. Porque, insisto, sin reproducción no hay producción. Las mujeres no hemos tenido una presencia en las decisiones urbanas, ni como usuarias, ni como técnicas, porque hemos sido siempre consideradas además como una minoría. Obviamente las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la humanidad,
y somos eso. No somos ni iguales entre nosotros, ni las mismas, ni tenemos las mismas posibilidades, ni las mismas dificultades. Por eso es muy importante en cada sitio que se trabaje en términos urbanos reconocer y reconocer cuáles son las vivencias específicas de las mujeres de esos lugares. Que aunque seamos mujeres, no podemos, no sabemos lo que significa vivir en las pieles de otras, muchas mujeres, por etnia, religión, edades, capacidades, responsabilidades, situaciones económicas, situación urbana en la que se vive. Y la planificación urbanística se basa en criterios obsoletos sobre el papel de la mujer en la economía y la sociedad. Cristina Carrasco es una profesora de economía de la UB, tiene varios estudios sobre esto, que en lo que se hace, ella y otras han trabajado sobre, desde la economía feminista, en ponerle valor a ese trabajo que asignado a las mujeres, al género femenino, y que mayoritariamente lo hacen las mujeres, todas estas tareas de cuidado, y que no son pagadas, ¿no? ¿Cómo? Y entonces hay esto, Quien cuida en las ciudades, por ejemplo, es un libro reciente de la CEPAL para América Latina, de Naciones Unidas América Latina, donde se ha intentado poner valor y reconocer en diferentes ciudades de América Latina qué significa cuidar en esas ciudades, qué significan horas, qué significan dificultades, qué significan dineros, tanto en dineros que se gastan para poder cuidar, como en los que se dejan de ganar por no poder entrar al mercado laboral a que tengan las capacidades. Porque las ciudades, si se hubiera tenido en cuenta, alguien alguna vez me dijo, dice, o alguien lo está pensando, pero esto es sentido común. Primero, ¿qué es el sentido común? Y si realmente el sentido común existiera y fuera algo parecido al urbanismo con perspectiva de género, no tendríamos las ciudades que tenemos hoy, con barrios, aunque no se hable mucho de zonificación, porque no está muy bien visto dicho así, pero al final tenemos barrios que son solo residenciales y por clases, barrios que son solo de industrias, zonas que son para comprar, y esto no hace posible, o hace muy difícil la conciliación de la vida profesional, personal, social y colectiva. O que no, las ciudades, las viviendas que siempre nos están mostrando como si vivir estuviera exenta de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces las viviendas que se nos ofrecen nunca nos solucionan en realidad las necesidades del día a día. Esa ciudad dispersa en el territorio, llena de objetos a los cuales solo es posible acceder con vehículos privados, deja fuera ya no solo a la mayoría de las mujeres, sino a la mayoría de la población. Entre que no tienen edad para conducir y que no tienen dineros, pues realmente construimos ciudades que no son accesibles. ¿Y quién proyecta las ciudades? Aquí están los señores de los que hablábamos antes, ¿no? ¿Con qué modelos, con cuáles prioridades? Obviamente tampoco lo harán solos, ¿no? Pero ellos ponen sus caras y sus gestos y sus grandes maquetas, como si una ciudad se pudiera hacer de golpe, de objetos, de cosas sueltas. La Carta de Atenas, obviamente, tiene mucho que ver con esta ordenación de usos. También no entraremos aquí a hablar, pero creo que no es la Carta de Atenas, sino es la derivada y la lectura simplificada que se ha hecho especialmente a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, donde gana, digamos, una pugna el hacer ciudades en la complejidad que significa eso y el hacer ciudades desde un punto de vista meramente económico y cuantitativo. Y así estamos. Entonces lo que proponemos es que en lugar de tener esta ciudad por partes, funcionalista y segregada, pensada solamente desde los planos, no reniego de la lectura territorial, de las lecturas de escala, pero lo que es necesario es siempre trabajar de manera transescalar. Aquello que se decide a una escala 1/50.000 tiene que comprobar cuál es el efecto que genera en la escala 1 en 1, porque cuando lleguemos a esa escala ya no podremos echar nada atrás por cómo es el planeamiento, y por tanto tenemos que incorporar esta vida cotidiana de las mujeres, que es más compleja de lo que se ha entendido, porque la ciudad funcionalista se puede diseñar así por partes, y el transporte, como también explicó Inés, se basa en esa simplificación: casa, trabajo, trabajo, casa. La vida es más compleja que esa. En todo caso, casa, ocio, ocio, casa. La vida es bastante más compleja que esa, y especialmente la vida cotidiana del género femenino. Se tienden a simplificar factores, también muchas veces las áreas están muy separadas, cada una tiene su lógica, y esto tampoco podría ser, y ya no solo las áreas entre áreas sociales y urbanas, digamos, del músculo, ¿no?, de los huesos y de la piedra, sino también mismas ciudades muy grandes donde movilidad puede ir por un lado, por otro lado van urbanismo, las decisiones van por lógicas separadas. Y entonces esta ciudad pensada así está pensada para un sector minoritario, que es además esta neutralidad, esta abstracción,
sea abstracto para el que se proyecta la ciudad, que en realidad no lo es un ser determinado, que tiene condiciones físicas 100%, que tiene alguien que le resuelva la vida reproductiva y no sabe cómo se resuelve, ¿no? Por eso un profesor de proyectos te puede llegar a decir que un lavadero en una casa no es necesario. No, claro, pues no lavará la ropa él. No solo es necesario un lavadero, sino que es necesario mucho más espacios, porque la ropa no solo se lava, sino se plancha, se dobla, se guarda sucia, se guarda limpia. Hay una serie de cosas, hay que coserla, hay que ponerle botones, no es muy guay, ¿no? No es muy glamuroso esas cosas, pero la vida es así. Pero solo puedes pensar que eso no es necesario cuando a ti las cosas te vienen resueltas. Y no te has preguntado nunca cómo llega la camisa planchada y doblada al armario. Entonces, es incorporar esta ciudad cotidiana y próxima, esta ciudad pensada desde las vivencias reales de las personas. Y especialmente, yo creo que además es relativamente fácil esto cuando estamos trabajando con ciudades que ya están conformadas, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de ciudades que están por hacer, que tienen un crecimiento, que aún siguen creciendo en grandes cantidades, como podrían ser ciudades africanas, que muchas no son ciudades, o Asia o América Latina, pero las ciudades de nuestro entorno que están hechas, digamos, no hay excusa para no entrar en esa ciudad próxima. Es la que nos toca, ¿no? En Barcelona ahora hay una discusión, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? La gran estrategia ya está, es la microestrategia, es ir a cada barrio, a cada esquina y saber qué es lo que falta y falla en ese cotidiano minúsculo desde esa perspectiva grandilocuente, ¿no? Porque el otro ya lo hicieron, ya están las vías de transporte, bueno, se puede ir mejorando, pero mejorando en función de conocer claramente qué es lo que falla y se necesita en cada uno de estos sitios. Y por tanto, visibilizar estas experiencias múltiples de la ciudad, pero especialmente, insisto, de las mujeres. Bueno, estos son unos números del mundo, en donde además en el mundo las mujeres somos las que nos llevamos la peor parte. O sea, no solo en nuestro entorno, el 70% del trabajo reproductivo está hecho por mujeres y desgraciadamente no hay variedad en las edades, más o menos todas se distribuye igual entre jóvenes y adultos, pero sino que en el mundo la diferencia económica, la diferencia de oportunidades, las mujeres llevan lo peor. Entonces las ciudades también tienen que pensarse para ver cómo ser una herramienta para disminuir estas distancias, ¿no? Las mujeres en el mundo producen trabajamos 2/3 de las horas de trabajo, producen la mitad del alimento mundial, 2/3 de los infantes no escolarizados son niñas, pero sin embargo las mujeres ganan el 10% de los ingresos mundiales. Se hablaba antes del gap del 18%, pero obviamente si nos alejamos del entorno europeo, estos gaps son todavía peores. El 40-60% de los asaltos sexuales son cometidos contra las jóvenes, niñas menores de 16 años. Si en nuestro país 1 de cada 3 mujeres ha sufrido ataques sexuales de diferentes índoles, pensemos que en situaciones urbanas peores que las nuestras, todo eso se acrecienta, ¿no? Porque no es que la ciudad impedirá el urbanismo por sí solo no cambia nada, pero el urbanismo es el reflejo de una sociedad y con otras políticas puede ayudar a cambiar alguna situación, pero desde luego sí que propicia unas calles oscuras, sin gente, sin transporte público o un transporte público muy caro que no te lo puedes permitir, ciudades sin lavabos, sin baños, como pasa en la India, que ir al baño es siempre una posibilidad de, como poco, que te violen, como poco. Entonces, obviamente es muy difícil, por decir casi imposible, vivir normalmente en esas circunstancias. Entonces, la ciudad, sí que el cómo se hace la ciudad puede mejorar, ayudar a mejorar las condiciones. Y además, aunque las mujeres produzcan la mitad del alimento mundial, como dice arriba, las mujeres son propietarias solamente del 1% de las propiedades inmobiliarias en el mundo, ¿no? Con lo cual también la falta de libertad, es la libertad que lleva a no decidir dejar a un maltratador, la libertad que lleva a no decidir cambiar de vida, porque no tienes los medios, cuando además todavía hay países donde las mujeres no tienen autonomía económica, etcétera. Y además, dentro de la población de extrema pobreza, las mujeres son un 70%. O sea, las más pobres de los pobres son mujeres. En nuestro entorno, si pensamos cómo se distribuye según los géneros, los tiempos y tareas cotidianas de cuidado, entonces en Cataluña, 2011, vemos en las tareas cotidianas del hogar, estos son semanales o son diarios, bueno, es igual, pero creo que son diarios. Semanales. Bueno, 2 horas 45 mujer, 1 hora 10 los hombres, en los cuidados cotidianos, en los que los hombres dedican un poquito más, es en el mantenimiento puntual,
pero en la gestión y organización del hogar un poquito más las mujeres, y en el cuidado de los menores un poquito más las mujeres, y en el cuidado de mayores también, ¿no? Si bien ha habido una incorporación, no se puede negar, seguramente si te lo pudiéramos comparar con hace unos 50 años ha habido cambio, pero todavía falta mucho. Y el trabajo, las actividades diarias de las mujeres y de los hombres, la diferencia, si las mujeres trabajamos más horas, pero esas más horas de trabajo son mayoritariamente en los trabajos reproductivos. Ha sido cofundadora del colectivo Punt 6, que trabaja para incorporar la perspectiva de género al urbanismo. Actualmente es directora de Urbanismo, Vivienda, Espacio Público, Vía Pública y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, desde julio de 2015. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes. Espero que no os dormáis, que es una hora mala para una charla. Os veo, en este caso estáis todos iluminados y todas, pero bueno, vamos a intentar que interese. Bien, antes de empezar a hablar, focalizarme en urbanismo, algunas cuestiones más generales ligadas a la construcción del género, a la historia, etc. Trata sobre la perspectiva de planeamiento urbano y hoy tenemos con nosotros a Zaida Muxi para hablarnos de criterios para la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo. Zaida es arquitecta y urbanista por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, desde 1988. Es doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, desde el año 2002, y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en el área de urbanismo, de 2003. En la Universidad Politécnica de Cataluña ha codirigido entre 2004 y 2015 el máster Laboratorio de Vivienda del siglo XXI, junto a Josep María Montaner. Actualmente el laboratorio organiza cada 2 años un congreso internacional, el próximo en abril de 2018 en Guadalajara, México. Y entre 2009 y 2012 fue su directora de la Escuela Técnico Superior de Arquitectura de Barcelona. Entre 2009 y 2017 fue presidenta del Tribunal de Fin de Carrera, formado por 4 profesoras, y por 5 años dictó el curso de Urbanismo y Género en el doctorado de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Zaida colabora en diferentes publicaciones como Comité Científico, la revista Constelaciones, la revista Urbanismo de Universidad de Bio, entre otras, y es reconocida nacional e internacionalmente por su experiencia en cuestiones de espacio urbano y género. Zaida es un referente en España y en Latinoamérica sobre este tema y tenemos el placer de contar con ella hoy aquí. Por un lado, ¿por qué hablar de arquitectura, urbanismo y mujeres o género? Por un lado, hay una invisibilidad que tiene que ver con el lenguaje y con la historia. En el lenguaje, que transmite valores, el genérico masculino invisibiliza la existencia de las mujeres y con ello las aportaciones realizadas a lo largo de milenios de historia. No solo y no solo en castellano el plural es masculino, en otras lenguas también, pero también si pensamos en las formas de citación bibliográfica que establecen las diferentes normas que hay aceptadas por la universidad, los nombres de las citas bibliográficas no aparecen, siempre es una letra, y cuando es una letra tendemos, por lo que explicó también Inés antes, tendemos a pensar que son hombres, ¿no? Y entonces las mujeres no aparecemos. Por tanto, yo a mis doctorandas y doctorandos les insto que no cumplan las normas de citación bibliográfica y coloquen los nombres de autores y autoras. Os animo a hacer lo mismo. Pero es un problema que no es nuevo. Como veis aquí, Plutarco, que vivió entre el 46 y 120 después de Cristo, escribió un libro que se llamaba La virtud de las mujeres y explica precisamente que lo hace porque ve que sus coetáneos, al hablar de historia, de proezas, de políticos, de científicos, de militares, solo hablan de hombres y las mujeres también estaban. Y entonces lo que se dedica es a recuperar figuras de mujeres